la educación nos afecta a todos. Eso es mentira, Flor, y que no, como ya yo no tengo hijos en escuela, ya eso no es problema mío, eso es mentira. No, profesor. Eso es Todos mentira, estamos porque afectados. vivimos en el mismo país. Yes. Vivimos en el mismo país. Pero hay otro tema que también nos afecta a todos. Y es que, según nos decía, creo que la misma Flor hace un momento, más temprano, dice que el barril de petróleo llegaba a precios que hace tiempo no veíamos. Y las Pero alzas, ¿cómo se está transmitiendo o trasladando eso al consumidor en Panamá y en todas partes del mundo? Con un conflicto. Y un conflicto que se da, en, como dice Gonzalo Lázari, en el país que es como la gasolinera de Europa. Bueno, si alguien nos puede explicar eso es precisamente nuestro apreciado y respetado amigo, don Harry Quinn, quien ya está en comunicación. Harry, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días, Flor Altamiranda. Pues sí, portador de malas noticias. Ya me no, con todos esos cuadritos que estoy viendo atrás en el fondo de la pantalla, no, ya por supuesto que sí. Sí, sí, profesor. Es una situación que la verdad pone en shock porque hubo una experiencia hace muchos años donde el barril llegó a $140 y se probó, según los economistas, el mundo no funcionaba. Claro, no hemos llegado ni espero jamás que lleguemos a esas cifras de aquel momento. Pero bueno, tenemos que informarle que efectivamente el mercado ha reaccionado de una forma predecible. Llegamos ayer al cierre y le voy a dar a su auditorio la referencia del cierre del día de ayer, que fueron $108 el WTI, que es el crudo de referencia que utilizamos en Panamá y en la región de América. Entonces, son números de precios de barriles obviamente exageradamente altos. Si hacemos memoria, hace un mes estábamos poco más de la mitad. Entonces, esto ha sido una carrera vertiginosa una carrera vertiginosa de precio. Y obviamente, todo acontece en base a una situación, a un elemento geopolítico que ha afectado ahorita no precisamente el mercado, o sea, el balance de mercado, sino que ha afectado lo que le llamamos la incertidumbre. Porque sí, tenemos que reconocer que Rusia tiene un papel preponderante, está ocupando el tercer puesto como productor, y esa incertidumbre, porque no podemos decir hasta anoche que él había suspendido poner producto. Por lo tanto, no hay todavía esa afectación. Estos son todo lo que va a acontecer a futuro y el mercado va reaccionando por esa incertidumbre de que no articulará una producción, no articulará poner en el mercado crudo, los precios entonces van escalando. En este momento... Harry, perdón, ¿Rusia no es parte de la OPEP o sí? No me atrevo a precisarlo en este momento, me perdona, pero sí es el tercer productor mundial. Ok. En este momento el crudo está subiendo nuevamente solamente en lo que abrió la jornada de hoy. Ya va subiendo $6.48 adicional a los 108 que le mencioné que cerró ayer. Para que sus radioescuchas comprendan. Todos los días hay una jornada donde se negocia los precios en los diferentes mercados.
El mercado hoy a las 2 de la mañana, el mercado de Asia abrió a la alza. El mercado de América abrió ahora en la mañana, abrió al alza. Este alza es recogida por un proveedor de inteligencia. Hoy día se llama Standard & Poor's Global Platts. Y él va a recoger no solamente el precio del crudo, sino él va a recoger también el precio del diésel, de la gasolina, todo lo que acontece en una jornada. Y él va a obtener el precio más alto y el precio más bajo de las transacciones que se hicieron ese día. Y ese precio él va a sacar un promedio y él va a publicarlo y usted lo va a recibir como miembro de esa membresía, cuál fue el precio de la jornada de todos los productos, no nada más crudo. ¿Y por qué le comento eso? Porque Panamá utiliza, basado en el decreto 36, utiliza el promedio de 14 días. Y Panamá, el sistema de asignación de precios, lo que usted conoce como el precio de paridad, se va posteando, o sea, se introduce este valor de cada día que va aconteciendo valor máximo, valor mínimo, promedio, en esta ecuación que le llevará a usted a tener el precio final del costo del combustible. Este precio es de 14 días. Hoy le estamos conversando a usted, hoy 2 de marzo, del precio que cerró la jornada ayer y el precio que va ahorita caminando el día de hoy. El precio que va caminando hoy todavía no es preciso. Le hablamos de que crudo va subiendo 6.48, pero eso no quiere decir que va a ser esa cifra. Puede oscilar durante el día. Para que tenga idea, querido Radio Escucha, el día de ayer, para que tenga nada más idea, el día de ayer el precio de un galón, de un cargamento, traerlo desde el Golfo a Panamá, el precio solamente de un cargamento de diésel ayer cerró en $3.19 el galón. A eso hay que ponerle todos los demás factores que luego podemos ver que componen la famosa fórmula de paridad. Pero para que usted sepa, esa es la parte que está oscilando. Esa es la parte que nos afecta. Porque el resto, 30% a 40%, son los gastos de aquí. Los gastos que es el costo de terminal, el impuesto, el costo de terminal, el costo de cartas de crédito, el costo, las otras menudencias. Pero el grueso es el precio que se publica en Standard & Poor's Global Platts y es que nos afecta a nosotros directamente. La gasolina, para que tengan una idea, ayer el precio de un cargamento cerró en $3.05. ¿Y por qué les menciono esta cifra? Porque hay una situación que nos crea, le llamo frustración del consumidor. Cuando Flor va a echar combustible a su carro, antes era 30, ahora son 38 y le sube a 42, eso crea una frustración porque son elementos que no controlamos y tiene un impacto duro en nuestra vida, un impacto económico. Entonces, ahorita tenemos un escenario que no se visualiza. Y ahí voy a entrarle en un pequeño comentario citando una frase del profesor del día viernes. Ahorita estamos en un escenario que no se visualiza que esto pare. Y no se visualiza porque sigue habiendo la tensión geopolítica y sigue habiendo están puestos todos los elementos que crean esta incertidumbre que produce un riesgo de flujo, llámale de gas, llámese de petróleo, que nos crea esta irrupción y nos pone a evaluar los mercados.
Ahora, entro en un comentario. Esta parte es hechos, docencia, números, data que está. Pero el profesor mencionó el viernes algo y dice, hay algo aquí que no me hace clic, refiriéndose a que había conocimiento de Estados Unidos de todos estos acontecimientos. Yo tengo que confesar que aquí hay elementos que no me hacen clic, que no me hacen clic a mí tampoco. Claro, es tan complejo, querido Radio Escucha, el mercado petrolero es tan complejo y hay una gama de variables que se cruzan y entrecruzan, pero algo ahí es cierto. Cuando usted puede ver el pronóstico de un elemento geopolítico o usted puede ver el pronóstico de un elemento climatológico que va a afectar, usted tiene un timing para moverse. ¿Y por qué les digo esto? Porque recientemente ustedes escucharon al presidente Biden decir que iba a poner 60 millones de las reservas estratégicas. Pues eso mismo él mencionó hace 3, 4 semanas. Sí. Y 3, 4 semanas porque lo que está comiendo en la economía de Estados Unidos, y lo compartimos aquí a través de Panamá en directo, fue que la inflación se estaba llevando una parte, bueno, este es territorio que le llaman su capital político, se estaba llevando una parte de su gestión, entonces había que ver cómo se controlaba ese elemento de inflación, y una de las formas era creando un balance del mercado, porque habíamos visto que la OPEP no había regresado los barriles que había sustraído antes de pandemia. Entonces, yo escuché que el presidente Biden dice, voy a poner, solo que en ese momento creo que mencionó 30 millones de barriles de las reservas estratégicas. Para usted, mi querido Radio Escucha, las reservas estratégicas de Estados Unidos no son un tanque nada más que está puesto ahí, guardado, no. Es en un lugar de Cushing, Oklahoma, donde en términos subterráneos se guardan millones y millones de barriles. La mayor parte almacenados en domos salinos subterráneos y otros en superficie en tanque. Entonces, habiéndole comentado de que tienen suficiente petróleo, que 30 millones es quitarle un pelo a un gato, era para volver a equilibrar el mercado, pero no lo vimos. Sin embargo, ahora usted ve que nos manifiesta nuevamente que va a poner 60 millones de barriles. Y qué bien. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Usted sabía ya hoy es el 7º día de guerra, usted sabía de esto mucho antes, ¿por qué no los puso? ¿Por qué dejar que haya esta vorágine que afecta tanto la economía de su país y el resto del mundo? Entonces, la verdad, profesor Flor, no me hace clic. No sé, ¿hay algún elemento que este humilde servidor desconoce? Harry, déjame salirme un segundo del petróleo para ver si de pronto también maneja esta otra información, y me refiero al gas natural. Ya se nos ha explicado que Alemania depende fundamentalmente del gas que le manda Rusia, y más aún con este gasoducto que pasa por Ucrania. Y creo que Putin apostó a que iba a arrodillar a Alemania rápidamente con esto, y no ha sido así. De hecho, ayer pude ver que no solamente Alemania, sino Francia también, que le habían puesto fecha de cumpleaños a sus plantas nucleares para cerrarlas. Ahora dijeron, no, espérate un momento, todavía no las voy a cerrar, y menos en medio de esta situación. Cuando Alemania le dice, no me mandes tu gas, y hubo países como Japón y como Estados Unidos que le dijeron a Alemania, yo te voy a ayudar en eso. Y yo le comentaba a los oyentes, Harry, que cuidado que Panamá, con ese tanque que tiene AES ahí en Colón, podría jugar un papel en esto. ¿Crees que así sea? Profesor, Panamá va a jugar un papel
pero va a ser afectado, pero no con ese tanque. No, profesor, ese tanque es muy pequeño. Ese tanque es inmenso para lo que requerimos, pero para lo que es el tamaño de la demanda que se está hablando es muy alto. Y le sigo, yo le escuché, y le sigo por ahí mismo. Sí, Panamá va a ser afectado. ¿En qué sentido? Lo que usted está pronosticando ya se está dando. Si usted ahorita verifica las estadísticas de los Neo-Panamax que transitan el canal, bajaron. Ese tránsito es hacia Oriente. O sea, viene de Estados Unidos lleno de gas, transita el canal y va para Oriente. En este caso, lo que se requiere es en Europa. Entonces, es el mismo Atlántico. Él tendría que hacer el movimiento de flota desde el Atlántico directamente hacia Europa. Entonces, sí, vamos a ser afectados en términos, entre comillas, negativos, porque se va a tener que desplazar una gran cantidad de barcos de LNG hacia esa zona de Europa, de manera que pueda reemplazar lo que el tubo no va a poder continuar, porque no le van a querer seguir comprando. Entonces, es un juego geopolítico que sí, y obviamente va a ser más caro porque no es lo mismo un pipeline que te mueva de punto a punto todo, a que tengas que utilizar un barco, luego donde llegas a una planta de regasificación, etcétera, etcétera, donde se transforme este gas que está licuefado, que está líquido, a poderlo llevar a su centro de consumo. No, además del tiempo, Harry, ¿no? Sí, tiempo. está mucho. Está muy, muy encima. Pero lo que sí le digo, profesor y Flor, esto nos afecta a todos. Claro. Y cuando le digo nos afecta a todos, es que aquí hay otro elemento que no hay que dejar de ver. Porque sí, como Rusia tenía otras connotaciones en la producción de fertilizantes, esto va a golpear. No es ahorita. Esto va a golpear a los países como nosotros. Incluso México, todo Latinoamérica podrá verse golpeado por los fertilizantes. Por lo que yo sí sugeriría a las autoridades, pongan atención a esa parte, porque estamos hablando de comida. Si ya ustedes nos explicaron todos los elementos disruptivos que están aconteciendo, que cómo Rusia era el granero de Europa, ahora cómo va a tener que venir a buscar otra cosa. Sí, pero en elementos como los fertilizantes, que muchos vienen del petróleo, hay que ponerle atención a nivel de país. A nivel de combustibles, sí es cierto. Tenemos una situación muy, muy oscura en cuanto a precios, en cuanto al bolsillo, saliendo de una pandemia con una economía blandengue, pues yo creo que tenemos que desarrollar algunas habilidades, o algunos de los que participan y requieren, aunque la mayoría requiere esto de materia prima para elementos productivos, tomar algunas medidas para mitigar los efectos que vamos a tener. Obviamente, si este conflicto bélico concluye o sana, cosa que ustedes, los analistas, nos dirán, no piensen en eso, que esto puede ser meses o años. Entonces, depender de lo que nos dijo Estados Unidos, y no es que no les crea, porque anteriormente se ha hecho. George Bush hijo lo hizo en su momento, sacó
de las reservas estratégicas, no recuerdo si fueron 10 millones de barriles, los puso, niveló el mercado y tuvo control sobre una economía. Entonces, esto pone al mundo en situación difícil y le recalco más saliendo de pandemia. Pero Harry, así como la pandemia aceleró muchos cambios, pero muchísimo, incluso hasta conductas y hábitos, yo aspiraría a que también esta crisis de Ucrania, así demora un día más o demorar un año más, lo que fuere, también acelere cambios en nuestros hábitos de consumo desde el punto de vista de derivados del petróleo y en cómo los estados fomentan otros modelos de inversión, Harry. No me voy a meter contra el negocio de Harry Quinn, pero óigame, es que poner paneles de energía solar, aunque los precios han bajado, todavía están caros. Y para poner un ejemplo nada más, fíjese que esto cae en medio de que cada vez más se venía hablando de los automóviles, más fabricación de automóviles eléctricos. Y ahora con esta crisis, ¿qué va a pasar? Y así por el estilo, ¿no? No, O sea que, coincido con usted, profesor. Fíjese que si bien es cierto, uno es profesional de esto, pero la realidad, la parte de conciencia por educación, por transferencia de información, me refiero a que sí, uno estudió esto y estudió ingeniería petrolera y anduvo en los campos de petróleo, pero BP es uno de los para la cual trabajé hace muchos años, nos ha dado una lección. BP está realizando en este momento grandes inversiones en energía renovable, una petrolera que acaba de anunciar también su salida de Rusia. Entonces, sí, yo coincido con usted, pero la parte que mucha gente no maneja es que es difícil hacerlo inmediato. Es difícil hacerlo inmediato toda esta transición energética. Estamos caminando hacia allá, pero hay que tener algunas cosas que hay que afinar. Y yo coincido con usted, todavía son caros. Pero mire las reflexiones que ha traído cuando hubo esta tormenta invernal en Estados Unidos. ¿Qué pasó con el que tenía un carro eléctrico en medio de una tormenta invernal? Se le acabó la batería y empezaron a congelarse los pasajeros. Reflexiones. Esto no es que no, pero debemos caminar rápido. Y mire lo que usted mencionó. Teníamos el elemento de que hay que cerrar toda esta planta nucleoeléctrica de generación. No. Aparen, no cierren ahora, porque este elemento geopolítico pone reflexión, pero se había advertido del elemento Putin y cómo podía en un momento afectar en negociaciones por el millar de pies cúbicos de gas y su costo. Bueno. Pero volviéndole para que para situar al radio escucha, ¿sabía ustedes que el mundo consumía hasta hace poco 98 millones de barriles de petróleos al día? Y le quiero dar esa cifra porque una vez que en diciembre de 2020 que empezamos a superar el COVID y salen las vacunas, se empieza a mejorar la economía, va transcurriendo el año y cuando encontramos ahora con Omicron hizo nada más 2 o 3 días de, llámele, abstenencia en la subida de petróleo. Pero le comento que el mundo ya estaba consumiendo 100 millones de barriles de petróleos al día. Para ponerlo en contexto, Panamá, no en petróleo, pero la cifra que Panamá consume en combustible diésel, y me refiero al diésel porque es el que mueve el transporte, agricultura, es la mamá del combustible.
Panamá se consume 700,000 barriles al mes. Sí, le repito, el mundo hoy día consume 100 millones de barriles de petróleo diario. Panamá consume 700,000 barriles de diésel al mes. Panamá consume 600,000, 615,000 barriles de gasolina al mes. Panamá, en su aeropuerto de Tocumen, un poquito en Enrique Malde, otro en Río Hatos, consume 264,000 barriles de jet fuel. Lo que le estoy tratando de transmitir, que si bien es cierto, esa cifra es monstruosa, usted se da cuenta lo pequeñito que es Panamá en su consumo, porque hay quienes pueden decir, bueno, pero ¿qué hace el gobierno? ¿Por qué él va y habla con este y habla con los otros para que nos venga el petróleo más barato? Bueno, me adelanto a eso, querido Radio Escucha, y le comento algo. Olvídese de Venezuela. Eso es historia. Primero que Panamá tiene una de las... Venezuela, perdón, pasó de ser un país exportador a convertirse en un importador. No da bola. Así, no da bola. Necesita traer de afuera para satisfacer. Eso es número uno. Número dos. En los combustibles, Panamá lleva una evolución con el mundo en combustible más limpio. Es decir, que usted hace 10 años consumía combustible de 1,000 partes por millón, para poner un ejemplo, y que luego hace 8 años o 5 años usted consume combustible de 500 partes por millón, y hoy día usted consume combustible de 15 partes por millón. Eso no lo produce en Venezuela. Entonces, lo que le estoy diciendo es que olvídese de eso. Panamá, ¿de dónde obtiene su combustible, querido Radio Escucha? Del Golfo. La mayoría de los países importan su combustible del Golfo. Que existen países que tienen refinería, y luego viene la pregunta, ¿cómo? Si tuviéramos nuestra refinería. No. Entonces, pero hay que, la oportunidad, profesor, que nos brinda Panamá en Directo, de hacerle docencia para que esa Radio Escucha sepa, porque después le dicen, oiga, profe, pero si tuviéramos esto, si tuviéramos lo otro. No, la economía de escala no funciona. Una refinería de 60,000 barriles diarios versus una refinería de 400,000 barriles diarios, sale más barato traerlo y pagar flete. De montar una refinería acá. Exactamente. Eso está clarísimo. Igual, importante saber que ese famoso LNG, gas natural, viene fundamentalmente de Houston, ¿no, Harry? Sí, y hay una parte allá, pero hay una gran planta. Hay una gran planta que está más hacia el este. No recuerdo el nombre, pero es donde viene la mayoría de los barcos que transitan el canal. Olvidé el nombre, pero sí, tal cual lo dijo usted. Cuando se proyectó la ampliación del canal, no estaba en el radar y se ha convertido en uno de los segmentos más que ha roto todos los récords habido y por haber. Pero en este momento, y será interesante, profesor y Flor, que la subadministradora Ilka Marota les comente al respecto, porque tuve la gran oportunidad de escucharla y efectivamente ha habido una variación en ese segmento, pero también toda esta disrupción trae en consecuencia algunos elementos que se van a mover en nuestro mayor en nuestra mayor empresa del país, en la Autoridad del Canal de Panamá, y sería interesante ver las afectaciones o las oportunidades positivas también que va a tener el Canal de Panamá. Bueno. Así que tenemos, sí, hoy seguimos con estas malas noticias,
sigue volando crudo, sigue Y subiendo. Harry, la mala noticia se traduce en términos muy simples, es que el próximo anuncio que hará la Secretaría de Energía es que volverá a subir el precio del litro de gasolina y de diésel y de 95 y de 91. Eso, a Y, eso se reduce. y esto acontecerá el 10 de marzo, es el anuncio del nuevo precio de por parte de la Combustible. Secretaría de Energía. Así es que sí, va a ser muy difícil. ¿Qué sugerencias uno le puede hacer a parte de la población para mitigar esto? Bueno, uno de los que más sufren en esto, y estoy seguro que por ahí lo llamarán el sistema de transporte selectivo. Entonces, yo le diga que adáptese a la tecnología y deje de rodar sin pasajeros, mantenga un lugar fijo y simplemente usar la tecnología, usar el teléfono, la comunicación, porque yo no les veo, con todo el subsidio que No, es que anunciaron. Harry, bueno, pones un tema de debate, es que a ellos se les viene diciendo, porque ellos se oponen, antes de toda esta crisis se oponen a las plataformas tipo Uber, pero se les viene diciendo, hagan ustedes su plataforma local. Mira, ahora más que nunca, ahora Exactamente. más que nunca, hagan ahora su plataforma local y que el usuario les llame por el WhatsApp, vengan a buscar tal punto, van y lo buscan y le cobran y listo. El otro que sufre, muy de acuerdo, el otro que sufre con esto es el agricultor. En esta temporada de verano se usa mucho el bombeo de agua para irrigar campos. Y eso lo hemos visto por experiencia. Entonces sabemos del costo, la inversión que hacen en diésel, y siempre anualmente les toca esta parte fuerte, porque cuando esto es verano, en estación seca, perdón, nosotros aquí en Panamá, en el norte está frío, están saliendo, por lo tanto, los precios del heating oil, que es un combustible diésel también, se disparan. Entonces, él siempre ha sufrido precios más altos. Él tendrá que buscar elementos para irrigar, principalmente de noche, posiblemente, donde la alternabilidad le dure más. No el combustible, el riego, pero son gente que sé que van a sufrir mucho, el pescador, el tipo que ahora va a pagar, y aquí gasolina regular que ellos utilizan y mezclada de lo demás, aquí hay lugares del país donde pagan hasta $6 por un galón de gasolina regular para mover fuera de borda, para pescar. Entonces son gente que va a estar muy Van a estar golpeada. golpeados, van a estar muy Sí, golpeados. sí, sí. Y Entonces, el asunto es que, bueno, ahí ya esto debemos hablarlo con algún funcionario. Me doy cuenta que en otros países se han hecho lo que a veces aquí hemos hablado y bueno, y el Estado no se sacrifica ni un poquito. Aquí nada más no dicen sube la gasolina porque el precio de allá, porque el precio de acá, porque la guerra, por esto, pero el Estado no se sacrifica ni un poquito con el impuesto. Y ese será, sí, creo, sospecho que ese va a ser el tema en discusión ahora, con sí. todas estas alzas. Hoy día para el radio escucha, igual, usted, consumidor de gasolina, paga 60 centavos por galón de gasolina. Por eso le mencioné al principio que de la famosa fórmula de paridad, entre un 30 y un 40% es controlable aquí. El otro 60% es mercado internacional. Y para el caso del diésel, usted paga 25 centavos por galón de impuesto. Sí, coincido con usted, profesor, pero hay que también considerar que esto o parte de esto o cuánto de esto va al subsidio del tanque de gas. Y yo recientemente les comenté en Panamá en directo que estando en New Orleans me tocó ir a comprar un tanque de gas igual de 25 libras y eran $14. Entonces, el subsidio focalizado, creo yo, es exitoso para gente que lo necesita, y así lo vemos. Entonces, esta revisión, sí, debe considerar mantener
en mi punto de vista, mantener ese Bueno. subsidio, porque sí, pero por hoy día, Bueno, para, sí, en estas son condiciones no se puede hacer otra cosa. es difícil. Sí, así es. Así que para los que quieren seguir todo esto que está acontecimiento, les sugiero la página de la EIA, la Energy Information Administration, donde también le tiene el desglose de todo lo que está, lo que se consume en el mundo, cuánto produce fulano, mengano, Bueno. y también el World Energy Trade, donde se va a encontrar sorpresas que hasta 2020 Rusia le estaba vendiendo gasolina a los Estados Unidos. Por eso coincido Por con eso el nos profesor. enredó toda la vida ahora. Nos ha Así enredado es, toda la así vida. Pero bueno. así Harry, es, profesor. muchísimas gracias, como siempre, por tu gentileza, tu amabilidad. Gracias, muy amable profesor. Gracias por la invitación. Flor Altamiranda, gracias por la invitación.